Masculino. Esta es la clase número 9. En esta imagen nosotros vamos a observar el lugar exacto donde queda el aparato reproductor masculino. Conocemos que hay dos partes, la parte externa, la que es visible, y la otra que es la parte interna, la que no se ve, que está dentro del cuerpo humano. Vemos nosotros que este aparato reproductor masculino tiene la función principal, vamos a ver aquí, de fabricar las células sexuales masculinas, conocidas con el nombre de espermatozoides, necesarias para la fecundación en el interior del aparato reproductor femenino. Algunos de los órganos de este aparato sobresalen al exterior, mientras que otros se encuentran en el interior del cuerpo. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver del lado izquierdo, en sí, vemos aquí lo que corresponde al glande. Vemos también el escroto, que es la parte externa. Vemos el testículo. Vemos lo que se llama aquí el epididimo. Vemos los tubos seminíferos que estarían aquí adentro. Vemos aquí los vasos sanguíneos que transportan la sangre. Y por lo general, en la otra imagen vemos aquí un espermatozoide que tiene las características necesarias de tener una cabeza. Tenemos un segmento medio, tenemos una cola. Entonces, cuando este espermatozoide ingresa al óvulo, lo que va a ingresar es la cabeza del espermatozoide y automáticamente se desprende lo que corresponde a la cola. Eso no ingresaría. Ahora, ¿dónde se van a formar los espermatozoides? Antes de la pubertad, nosotros tenemos los testículos, pero no están formando lo que son hormonas sexuales, no originan. Una vez que alcancemos nosotros la pubertad, quiere decir que en la pubertad, lo que corresponde al testículo va a producir lo que se llama las hormonas sexuales. Y aparte de esto, se van a formar pequeñas células que se llamarían espermatozoides, que viajarán a través del tubo seminífero, llegarán hasta la vesícula seminal, que va a producir una secreción, y ahí con eso se mezclan con los espermatozoides y finalmente saldrán. ¿Por qué se mezcla con esa sustancia viscosa? Para facilitar la salida de los espermatozoides y puedan nadar directamente hacia el óvulo. Bueno, ya conocemos el aparato reproductor femenino. Ahora es el turno del masculino. Los órganos del aparato reproductor masculino están en el interior y en el exterior del cuerpo de los hombres. El pene es un órgano externo musculoso en cuyo interior se encuentra la uretra. Y la uretra es un conducto que expulsa al exterior la orina y el semen. El semen, por si no lo sabéis, es una mezcla de líquido seminal y espermatozoides. Los testículos son dos órganos que se encuentran en el exterior del cuerpo. Durante la pubertad, en ellos se empiezan a producir las células sexuales masculinas, llamadas espermatozoides. Los conductos deferentes comunican los testículos con la uretra y se encuentran dentro del cuerpo. Las vesículas seminales producen un fluido llamado líquido seminal que transporta los espermatozoides. Ya hemos conocido el aparato reproductor femenino y masculino, imprescindibles para que los seres humanos podamos reproducirnos. Pero eso lo conoceremos en el vídeo de la reproducción. El sistema reproductor masculino nos dice a nosotros que este sistema genital o reproductor masculino se encuentra a la altura de la pelvis. Su principal función es producir las células sexuales masculinas llamadas espermatozoides. Tiene una parte interna y otra externa. La parte externa la integran. ¿Cuáles serían esas partes externas? Están aquí marcadas con un color verde claro. Dice aquí testículo. Son dos glándulas sexuales que albergan el escroto y produce espermatozoides y hormonas. El escroto es una prolongación de tejido ventral que forma una bolsa que cubre el testículo.
Y el pene es un órgano externo a través del cual salen los espermatozoides al exterior, como también orina. Está formado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. La cabeza del pene, llamada glande, es especialmente sensible y está cubierta por un pliegue de piel llamado prepucio. ¿Ya? Entonces, esas son las partes principales. Vesícula seminal nos dice a nosotros que son pequeños sacos glandulares que producen una secreción nutritiva en la que nadan los espermatozoides que forman el semen. Los conductos diferentes, como vemos aquí, nos dice a nosotros que este conducto diferente donde almacenan y transportan los espermatozoides desde el epididimo a la uretra. Entonces aquí vemos aquí el escroto, vemos nosotros el testículo y dentro de él se va a formar los espermatozoides. Vemos aquí el conducto deferente que por aquí va a pasar los espermatozoides y llega con la vesícula seminal. Esta vesícula seminal va a producir una sustancia viscosa con la finalidad de que los espermatozoides se muevan con más facilidad hacia el exterior. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No. Bueno, Profe. vamos a seguir. No hay preguntas. Epididimo nos dice a nosotros que son túbulos enrollados situados al borde posterior de los testículos y su interior los espermatozoides que se van a almacenar y completan su maduración. La próstata va a producir un líquido prostático que ayuda a madurar a los espermatozoides. La producción de las células sexuales masculinas estaría principalmente con la función del testículo. Los testículos se forman en la cavidad abdominal antes del nacer y bajo el escroto. Los testículos necesitan estar a 2 o 3 grados menos que la temperatura del resto del cuerpo. Entonces nosotros, por lo general, tenemos aquí, nos dicen que estos testículos deben estar a 2 a 3 grados menor que nuestro cuerpo. ¿A qué se debe eso? Eso se debe de que si la temperatura aumenta en los testículos, lo que va a producir es que los espermatozoides que estén dentro del cuerpo mueran, se pueden morir. Entonces, por esa es la razón que esta parte de los testículos están más fríos que el cuerpo y eso va a mantener estable con una temperatura constante. Al momento que ya sale, pues directamente sale por la uretra. ¿Ya? Por esa misma razón están en la parte exterior, porque necesitan estar con una temperatura inferior al resto del cuerpo humano. El aparato reproductor masculino está formado por los testículos, las vías eferentes, epidídimos, conductos deferentes, conductos eyaculadores y uretra, así como por glándulas accesorias, la próstata y las vesículas seminales. El testículo tiene unas medidas aproximadas de 4 por 3 por 2 centímetros. Está recubierto por la túnica albugínea, que se introduce formando tabiques dentro del testículo y dividiéndolo en unos 250 lóbulos. El testículo se continúa por la parte posterior con el epidídimo, y este con el conducto deferente. Las vesículas seminales, situadas encima del testículo, se unen con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Este desemboca en la uretra a través de la próstata. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, debemos entender primero la función de las hormonas. La hipófisis es el principal de los órganos de secreción de estas sustancias, sobre todo en lo que se refiere al control de las funciones genitales.
La hipófisis se encuentra en la silla turca, en la base del cráneo. Junto a ella está el hipotálamo. En él se producen, entre otras, la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH, que controla la secreción en la hipófisis de la FSH y LH. Ambas hormonas son transportadas por el sistema sanguíneo hasta los testículos, donde estimulan dos tipos de células que se corresponden con dos funciones distintas. Por un lado, la hormona folículo estimulante, FSH, actúa sobre el epitelio germinal de los túbulos seminíferos en las células de Sertoli o de sostén y las células que producen los espermatozoides. La FSH se encarga, por lo tanto, de estimular la espermatogénesis. Por otro lado, la hormona LH activa las células intersticiales de Leydig, responsables de la esteroidegénesis, es decir, de la secreción de testosterona. El testículo no es solo responsable de la producción de espermatozoides, sino también de segregar la hormona masculina, testosterona, que estimula la espermatogénesis por un lado y por otro influye en el desarrollo del fenotipo masculino. La espermatogénesis comprende una serie de procesos de proliferación celular que terminan con la producción de los espermatozoides. Estos se desplazan luego por los túbulos seminíferos hasta el epidídimo, donde se acumulan, terminando su proceso de maduración. La espermatogénesis es un proceso continuado que dura aproximadamente 70 días. Durante la eyaculación, los espermatozoides pasan desde el epidídimo hasta la uretra a lo largo del conducto deferente. A la vez, se produce la secreción de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas accesorias, constituyendo así el líquido seminal. Su volumen oscila entre 2 y 5 mililitros, de los que tan solo un 10% está formado por espermatozoides. Su concentración varía entre 40 y 100 millones por mililitro. Tienen una movilidad muy activa. En su estructura podemos distinguir cabeza, cuello y cola. Los testículos tienen la función de producir los espermatozoides y la hormona masculina, que se llamaría la testosterona. Entonces quiere decir que esta hormona que producen los varones se llama testosterona, y esta testosterona nos va a producir a nosotros tener musculatura, desarrollo de la voz también, y ciertos aspectos que nos vamos a diferenciar de las niñas. Entonces, y al mismo tiempo, los espermatozoides son producidos en una estructura interna llamada túbulos seminíferos. Entonces, alguien de ustedes va a decir, bueno, ¿y en qué parte se va a producir esa hormona masculina? La hormona masculina, pues, se va a producir en los testículos. Y esta hormona se llama testosterona. Ahora vamos a ver los espermatozoides. El espermatozoide es una célula reproductora. Se caracteriza por tener una cabeza y un cuello y una cola. Aquí vemos la cabeza. Tenemos el cuello del espermatozoide y una cola o flagelo. ¿Qué encontramos dentro de la cabeza de un espermatozoide? Vamos a encontrar un núcleo. Y dentro de este vamos a encontrar el ADN, el material genético que aportan los padres.
¿cuáles serían esas características que nos aportan los padres? El carácter, el color de la piel, color de ojos, color de cabello, la estatura, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos aporta. Dígame. Serían los rasgos físicos. Claro, nos aporta los rasgos físicos de nuestros padres. Y el cuello nos permite aquí unir entre la cabeza y el flagelo. La función de la cola o flagelo, pues muchos diferentes autores le dicen flagelo, otros le dicen cola del espermatozoide, pues ambos nombres son válidos. Entonces, esta cola o flagelo le va a permitir al espermatozoide moverse como que fuera un gusarapo, así se mueve lo más rápido posible y pueda nadar. Este le da la movilidad. Mientras más rápido se mueva, más rápido va a llegar a su destino. Entonces, en la parte del cuello se ubican las mitocondrias, que son los organelos que aportan la energía que necesita el espermatozoide para moverse. ¿Ya? Entonces aquí estaría como un banco de energía que le va a permitir moverse el espermatozoide. La cola tiene un movimiento que le permite subir por el útero hasta las trompas de falopio para fecundar al óvulo. Entonces, el momento que queda fecundado el óvulo por el espermatozoide, solo va a entrar la cabeza del espermatozoide. El resto del cuerpo automáticamente se corta y queda eliminado. ¿Cómo debemos cuidar nuestros órganos sexuales? Nuestros genitales necesitan de mucha atención a la hora del aseo. Esto se debe a que se encuentran muy próximos a los orificios de salida de la orina y las heces. Cuando tomamos un baño, tanto hombres como mujeres, debemos higienizar nuestros genitales con abundante agua y jabón hipoalérgicos. Debemos prestar importante atención a la separación de los pliegues para lavarlos de manera adecuada, ya que allí pueden acumular restos de orina. Debido a que hombres y mujeres tenemos diferentes genitales, también es un poco diferente el cuidado que debemos tener en cada caso. ¿Qué observamos en la imagen aquí? Un niño y una niña desnudos. Un niño y una niña. Vemos nosotros un niño y una niña. Quiere decir que ambos son del mismo tamaño, de la misma forma, pero nos diferenciamos en los órganos reproductores. Sabemos que los órganos reproductores de una niña es muy diferente a un niño. Entonces, a la edad que nosotros tenemos, ya conocemos en sí acerca del aseo personal que debemos tener nosotros día a día. Posición que es muy corta en lo que respecta al aparato reproductor masculino.